Hola a todos nuevamente, bienvenidos a su canal César Geo en Español. Hoy vamos a estar hablando sobre algunas frases o dichos en español. Es muy común para algunas personas utilizar muchas veces estas frases o dichos cuando están hablando. Algunas de estas frases que vamos a hablar hoy, de las que vamos a hablar hoy, también son comunes en inglés o en otros idiomas. Otras son únicas en el español. Espero que les guste el video y vamos. Cada ladrón juzga por su condición. Esta frase se utiliza mucho cuando una persona juzga a las demás por lo que ella realmente es, aunque esa persona no se da cuenta que lo está haciendo. ¿Ok? Por ejemplo, imaginen a un chico que pide permiso al padre para ir a una fiesta con sus amigos el fin de semana. Posiblemente el papá le va a decir, no, no vas a ir a la fiesta porque seguramente van a tomar mucho licor y van a consumir drogas y van a hacer cosas malas y bla, 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 bla. La mamá, que está escuchando esta discusión entre el chico y el padre, dice, cada ladrón juzga por su condición. Lo que la madre quiere decir es que realmente el padre no está negando el permiso al chico para ir a la fiesta porque el chico tenga conductas negativas o porque el chico sea un mal chico, sino porque él, el padre, en la posición del hijo, si fuera a esta fiesta, bebería y consumiría drogas y haría todas estas cosas malas. Es decir, el padre está negando al hijo el permiso de ir a la fiesta porque él, en su condición, en su posición, él haría estas cosas. Y tiene miedo de que el hijo las haga también. ¿Ok? Entonces, no es porque el hijo tenga un comportamiento malo y por eso él no le dé el permiso. Es porque si él estuviera en su posición, él también lo haría. En esas condiciones vamos a utilizar esta expresión. Cada ladrón juzga por su condición. Hierba mala nunca muere. Aunque el significado literal es malo, significa que las personas malas nunca mueren y siempre son las personas buenas las que mueren. Normalmente lo usamos de manera sarcástica. Por ejemplo, un amigo me dice, tengo fiebre, tengo tos, tengo el COVID. y yo le digo, tranquilo, hierba mala nunca muere. Lo que le quiero decir es, no te preocupes. A las personas malas nunca les pasa nada, así que a ti no te va a pasar nada con esta enfermedad o estos síntomas. Realmente yo no quiero decirle a mi amigo que él es una mala persona y que por eso él no se va a morir. Realmente mi mensaje es, tranquilo, no te va a pasar nada. Entonces, aunque el significado literal es malo, realmente lo usamos de manera sarcástica y debe ser usado solamente entre amigos. La práctica hace al maestro, lo que más le digo a mis estudiantes cuando estamos en clases. Incluso utilizo un libro que tiene ese nombre. Es simple, es lo que dice. La práctica hace al maestro. Mientras más practiques algo, pues mejor vas a hacerlo. Nadie nace sabiendo las cosas. Las cosas se aprenden y normalmente se aprenden por repetición. Yo hablo español como lo hablo porque toda mi vida he practicado y he hablado español. Así que la única forma en la que tú puedes aprender español es practicándolo, ¿ok? Y practicándolo con videos en español. A veces me da un poco de risa que hay muchos videos en inglés para enseñarte español. Yo prefiero que tú leas los subtítulos aquí abajo y que mi video esté en español y que me estés escuchando a mí en español. Que hacer un video completamente en inglés. Entonces, chicos, la práctica hace el maestro. Sigan practicando cada día, que al final van a lograr aprender el español. Más vale pájaro en mano que 100 volando. Es una expresión que, aunque existe en inglés realmente es muy vieja y creo que muchas personas no tienen ni idea de lo que significa.
Se utiliza cuando tenemos una situación que es segura, debemos escogerla en lugar de otra que, aunque ofrezca mejores beneficios, es posible que no pase o es muy insegura. Coloqué un ejemplo en Instagram la semana pasada con esta expresión. Tenemos dos trabajos, dos ofertas de trabajo. Tengo un trabajo con Apple por $1.500 al mes, con todos los beneficios del trabajo, y tengo un contrato con BlackBerry por $2.000 al mes. Bueno, parecería que la solución es fácil. Debo trabajar con Apple, debo trabajar con BlackBerry, perdón, porque bueno, me pagan $2.000. Pero más vale pájaro en mano que 100 volando. Aunque la oferta de BlackBerry es mejor porque ofrecen más dinero, todos sabemos que BlackBerry está a punto de quiebra, si tal vez ya quebró incluso. En cambio Apple, aunque me ofrezca menos dinero, sabemos que es una empresa que en este momento está muy bien, muy estable. Entonces es mejor ir por lo seguro, aunque los beneficios son menos, que arriesgarse. Este es un dicho que muchas personas tildan de conformista. Es mejor quedarte con lo que tienes que arriesgarte y tratar de buscar algo mejor. Y sé que el Ku Klux Klan de los emprendedores odian este dicho. No, no te quedes con lo que tienes, no te quedes con tu trabajo, ve por más, el futuro es tuyo, embrace the... Bueno, a mí me gusta, aunque no es aplicable en todas las ocasiones porque a veces no debes conformarte y debes seguir adelante. Hay ocasiones en las que no debes arriesgar y hay ocasiones en las que es mejor quedarte con un solo pájaro, pero que ya está en tu mano y ya lo tienes, que arriesgar ese pájaro y dejarlo e ir por 100 que están en el aire y que no sabes si los vas a poder atrapar y tal vez no los atrapas. Entonces, bueno, es un dicho interesante. A caballo regalado no se le mira el diente. En inglés existe una versión de esta expresión y básicamente significa: cuando alguien te está dando algo, no lo critiques, es un regalo de todas maneras, ¿ok? Conozco a muchas personas que aunque tú le estés regalando algo, las personas van a criticar lo que tú le estás dando o van a encontrar algo negativo. Por ejemplo, imagina una situación en la que le estás regalando una bicicleta a un niño o una niña y el papá dice: oh, pero el freno no funciona muy bien, oh, esta llanta, este caucho está un poco viejo. Se lo estoy regalando, joder. No debes criticar las cosas que la gente te regala. Simplemente acéptalas con mucha gratitud y si hay algo que no te gusta, bueno, lo cambias después. Pero si es algo que te están regalando, pues recíbelo con gratitud y ya está. La persona que te lo está regalando lo está haciendo con la mejor intención. Es el fondo de esta expresión. Aunque se vista de seda, mona se queda. La expresión es bastante popular, yo diría. Creo que yo la he escuchado y usado muchas veces. Básicamente habla sobre pretender ser lo que no eres. Imaginen a un chico, ¿ok?, que está acostumbrado a usar solo ropa deportiva y estar con sus amigos y un día tiene que ir a una cena de lujo, una cena de gala. Entonces este chico utiliza un traje con una corbata y un pañuelo aquí en el pecho y va a esta cena elegante y en la cena pues está con el traje abierto, la corbata le molesta y se la abre y se mete el dedo en la nariz y hace cosas raras. Entonces es la expresión: oh, aunque se viste de seda, aunque se vista bien, aunque trate de vestirse o parecer una persona que él normalmente no es, pues la gente lo va a notar porque no va a saber comportarse de acuerdo a esa situación. También en Estados Unidos hay un fenómeno que es el wannabe entre los latinos. Existen algunos latinos que quieren comportarse como americanos e incluso sus expresiones comienzan a ser un poco americanas. Y incluso yo, si han escuchado mis videos, escucharán que muchas veces utilizo el so, y
yo no lo noto cuando cuando lo estoy diciendo. Pero cuando estoy editando los videos, pues me doy cuenta que estoy usando el SOAP. Pero eso es porque paso muchas horas al día hablando con estudiantes y ellos aprenden de ti, pero tú también aprendes de ellos un poco, te acostumbras. Pero hay personas, ahí la dije, hay personas que quieren forzar parecer americanos y se crea este género que los latinos llamamos el wannabe, el gringo wannabe, que son personas que quieren parecer, quieren hablar como, quieren sonar o comportarse exactamente como lo hace un americano estándar, un americano normal, y pues la cara de latino no se quita, ¿no, hermano? El acento en el latino a veces cuando habla tampoco se quita. El carácter, el humor de los latinos no se quita simplemente con pretender. Entonces, en estos casos, cuando encuentras a un wannabe, posiblemente dices, aunque se vista de seda, mono se queda. Es una expresión un poco despectiva, tienes que tener cuidado cuando la utilizas para evitar tener problemas. Úsalo con confianza o que la otra persona no lo escuche. Gracias por mirar mi video, recuerda darle like, suscríbete y comparte con todos tus amigos que están aprendiendo a hablar español. Hoy vamos a estar hablando sobre se me olvidó. Más vale un pájaro volando matar dos pájaros de un solo tiro o matar un pájaro de dos disparos. Matar un pájaro de No te vais a sentir mal por escuchar lo que suena, porque todo esto lo hacemos por amor a Venezuela.